¿Cómo estás? Bueno, a ver, me gustaría retomar algo que ayer a la noche aquí el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo, que es, nosotros no somos, lo dijo de esa manera, un gobierno, en este caso de la provincia de Buenos Aires, que mira para otro lado cuando se trata de violencia institucional, ¿no? Digo, me pareció una definición realmente importante porque uno podría casi jugarlo por contraste con lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires. Sí, mira, efectivamente, lo decía el gobernador, no es nuestra prédica, no es nuestra retórica, no es nuestra praxis, y la verdad que lo que sucedió el jueves en la cancha de Gimnasia a nosotros nos resulta intolerable y no se puede volver a repetir. Nosotros vinimos a la provincia de Buenos Aires para que la gente mejore sus condiciones materiales de vida y para que pueda tener una vida con goce, con disfrute, que pueda ir, por ejemplo, a un espectáculo deportivo y se sienta cuidada en vez de agredida por la fuerza policial. Por eso, muy rápidamente lo que hizo el gobernador fue tomar una decisión, que es apartar de la fuerza a las dos personas que estaban a cargo del operativo, también a la persona que, ante los ojos de toda la Argentina, le había disparado a un camarógrafo a corta distancia, y instruir al ministro Berni para que, bueno, comience muy rápidamente la investigación de asuntos internos, ponerse a disposición de la justicia para la investigación penal que está llevando adelante la justicia a través de un fiscal, poner la prueba a disposición. Bueno, creo que lo que corresponde, las decisiones que corresponden en una situación tan traumática para todos, obviamente para la persona fallecida, para su familia, para el resto de los triperos, como se le dice, Sí. a los hinchas de Gimnasia, pero para todos los bonaerenses. Nosotros no estamos acostumbrados a esto, no vinimos a esto, y tenemos que repararlo lo antes posible, y la única forma de repararlo es a través de justicia por lo que pasó y de comprometernos a que se sepa la verdad de todo lo sucedido. Hoy, como te decía, hay dos investigaciones en curso, la de asuntos internos de la policía, la de la justicia, Sí. y una vez que tengamos los resultados o los primeros resultados de esa investigación, el gobernador seguirá tomando las decisiones que tiene que tomar. Por ahora, las decisiones han sido apartar a quienes estaban a cargo del operativo y empezar a pensar para adelante. Porque, como te decía recién, esto no nos puede volver a pasar. El gobernador ayer acá lo dijo como una idea preliminar, que la estamos estudiando, que la estamos trabajando, la idea de tener una fuerza específica dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires que se dedique a los espectáculos deportivos. Hoy existe una agencia que es la que se encarga de la coordinación de la seguridad en materia de los estados, la Previde, pero que no le responde una fuerza directamente a esa agencia. Por lo tanto, los operativos se hacen con distintos recursos policiales de distintas armas de la policía, así que, bueno, quizá es hora de pensar una estrategia distinta, porque si bien nuestra política de seguridad está dando muy buenos resultados, cuando uno la compara sobre todo con la gestión anterior, lo decía el gobernador ayer, pero eso se hace extensivo a otro tipo de delitos, una caída de los homicidios del 26% respecto de 2019. Este año el resto de los delitos prevenibles también muestran caídas, pero bueno, al mismo tiempo nos suceden estas cuestiones que no solo hay que repudiarlas, sino que hay que buscarle un camino de solución para adelante. Relacionado con esto, y porque parte muchas veces de los debates en términos de la inseguridad, hay quienes lo proponen por el lado de lo social y por el lado de la asistencia social y de la preocupación justamente de aquellos que están al frente de un ejecutivo, en este caso de la provincia, por la situación social de la provincia de Buenos Aires. La pregunta tiene que ver con esto. ¿Preocupa en este momento? Yo hablaba recién de algunos indicadores, caso de la pobreza, la indigencia, la desigualdad, digo, ¿cómo se está trabajando en ese sentido en la provincia? Mira, nosotros tenemos muy claro que parte sustantiva de la política de seguridad no tiene que ver con las competencias del Ministerio de Seguridad. Claro. El Ministerio de Seguridad tiene unas competencias particulares respecto de la lucha contra el delito, la prevención del delito, pero muchas veces la política de seguridad tiene que ver con los altos niveles de desigualdad que hay en una sociedad. Eso está comprobado estadísticamente, inclusive, que a mayores niveles de desigualdad en las sociedades suele haber más problemas de delincuencia, de delito, bueno, obviamente vinculado con la exclusión de ciertos sectores de la sociedad. Por lo tanto, la política de seguridad es muy transversal. No es solamente lo que hace el Ministerio de Seguridad, es lo que se trabaja desde las áreas vinculadas con el desarrollo social, desde las áreas económicas. Por eso es una política integral que nosotros estamos llevando adelante. Obviamente, en un contexto muy complicado a nivel mundial. La verdad que vos lo decías, creo,
en la apertura. Hemos tenido en el medio una pandemia, ahora estamos teniendo una situación absolutamente insólita en el mundo que tiene que ver con una guerra en Europa, con precios de los alimentos que en un momento se dispararon hacia arriba, ahora bajaron un poco, con precios de la energía, costos de la energía que están llevando a que Europa, uno de los recortes geográficos más ricos del mundo, esté inclusive teniendo problemas de abastecimiento de energía. Casos arquetípicos, muchos gobiernos europeos diciéndole a la gente que se bañe con agua fría. Sí, los países más poderosos de Europa, ¿no? En Alemania, en determinadas zonas de Alemania, la población juntando leña. Bueno, situaciones que la verdad que nunca esperábamos que nos iban a tocar. En ese contexto, en ese marco mundial, un país periférico, un país en vías de desarrollo como es Argentina, obviamente tiene impactos de toda esa situación y bueno, nosotros estamos trabajando obviamente desde el gobierno nacional, pero nosotros particularmente desde el gobierno provincial para que esos impactos sean los menores posibles. A propósito de eso, la provincia de Buenos Aires tiene cierto registro de heterogeneidad, es decir, hay sectores muy ricos en la provincia, pero también hay sectores realmente muy vulnerables. Digo, ¿cómo se trabaja en ese sentido en función, por ejemplo, de lo que es la propuesta del gobierno, ya prácticamente a ponerse en marcha de hacer, por ejemplo, ajustes en las tarifas? Digo, eso ¿cómo lo están evaluando? Mira, efectivamente, la provincia de Buenos Aires es la provincia continental más grande que tiene la Argentina, la provincia más poblada, la provincia que probablemente tenga más recursos económicos, en el sentido de que es la que explica la mayor cantidad de la producción industrial, la que explica el mayor porcentaje de producción agrícola, de servicios. También una de las principales, a pesar de que nunca se lo toma en cuenta en ese sentido, una de las principales provincias mineras de la Argentina, que tiene que ver, bueno, con las rocas calcáreas, la producción de cemento, de cal, de piedra, etcétera. O sea, todo sector que vos mires, la provincia de Buenos Aires explica entre un 30 y un 40% de las exportaciones. También es cierto que la provincia de Buenos Aires es la que tiene los mayores bolsones de pobreza. Y también es cierto que la provincia de Buenos Aires es la que tiene probablemente en términos per cápita el gobierno más pobre. Y eso tiene que ver con la falta o con la insuficiencia en la coparticipación que tiene la provincia, que decíamos recién, 40% de todo es la provincia de Buenos Aires, pero los recursos coparticipables totales de nación que llegan a provincia son del orden de un 22%. En ese marco hay que... Esa es una discusión que van a seguir que dando. La planteó el gobernador desde el primer día de su asunción. Es una discusión que se ha trabajado, que se ha coordinado con el gobierno nacional. El gobierno nacional ha puesto a disposición recursos para la provincia de Buenos Aires para hacer más equitativo el reparto de los recursos a nivel nacional, y en ese marco y en ese contexto nosotros tenemos que justamente dar respuesta a todas las necesidades históricas que tiene la provincia de Buenos Aires, estructurales y las que se agravaron en el último gobierno de la exgobernadora Vidal. El tema de las tarifas, nosotros estamos obviamente trabajando con el gobierno nacional, ahora se pospusieron los cambios, las modificaciones tarifarias para el año próximo, pero no nos olvidemos que la primera, y lo dijo el día de su asunción el gobernador, la primera definición que tomó el gobernador en materia de tarifas fue congelarlas por el año 2020, antes de que se conozca la pandemia. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos el gobierno con un ajuste de las tarifas del 25% que lo había tomado Vidal 3 días después de perder las PASO, pero que no se iba a hacer efectivo en su gobierno, sino en el gobierno siguiente. Claro, el gobernador rompió literalmente el decreto con ese aumento y se mantuvieron congeladas porque la situación había sido muy brutal durante el gobierno de Vidal, durante el gobierno de Macri habían aumentado las tarifas más de 3000%. Y muchas veces las empresas que estaban a cargo de las inversiones que supuestamente se iban a financiar con ese 3000% de aumento no habían hecho ninguna inversión. Por lo tanto, estaban en deuda con la sociedad, con el pueblo bonaerense de llevar adelante esas inversiones. Obviamente, después vino la pandemia, hubo que dar asistencias de todo tipo y especie, desde el Estado Nacional, desde el Estado Provincial, con nuestros 135 municipios. No era momento de hacer un ajuste de tarifas. Bueno, ahora se está trabajando en un esquema en donde solamente una porción de la población, la de mayores recursos, va a haber impactado
va a haber impactado sus tarifas el año próximo. Carlos, te llevo a la política y a lo político, como digo yo siempre. Es muy ostensible, bueno, lo que viene sucediendo en otras partes del mundo, en la extrema derecha, cómo ha ganado poder y también cómo ha ganado, casi uno podría decir, ser mucho más permeable a la hora de cautivar a cierto votante. Digo, eso puede pasar en la Argentina, ya está pasando, y cómo aplica, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Mira, sí, hay algunos sectores que representan esas ideas. Me parece que son ideas que pensamos muchas veces que habían quedado en el pasado, Sí. que habían quedado allá en la previa de la Segunda Guerra Mundial y que vuelven a aparecer muchas veces. Sí, en Argentina han prendido sobre todo en los centros urbanos. Creo que están prendiendo en los centros urbanos, en algunos grupos poblacionales. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, que los jóvenes, sobre todo que los jóvenes vuelvan a tener algún vínculo con esas ideas que para nosotros son absolutamente retrógradas y que el pueblo argentino las había condenado en su momento, porque son ideas cargadas de odios, ideas cargadas de violencia, discursos de odio. Bueno, vos hablabas también al comienzo del atentado a la vicepresidenta. Y el vínculo que todo eso tiene con los discursos de odio. Nosotros lo vemos con preocupación, pero no es un problema solamente de Argentina. Pasa lo mismo en Brasil, pasa lo mismo en Europa, pasó lo mismo en los Estados Unidos. Yo creo que a eso se le responde con mayor pensamiento, mayor discusión, mayor debate político y con mayor explicación a aquellos que, por alguna razón y probablemente justificada, Sí. se ven defraudados por la política, como se suele decir en general, por lo que pasó durante el gobierno de Macri y que por distintas circunstancias nosotros no hemos podido revertir muchas de las consecuencias estructurales que se mantuvieron desde el gobierno de Macri. Por ejemplo, la caída de los salarios, la caída real, en términos reales, de los salarios que se produjo en la época de Macri, por la pandemia, por la guerra, Sí. por la crisis energética mundial, etcétera. No hemos sabido poder cambiar la tendencia. Bueno, me parece que esas son las cuentas pendientes que tenemos como fuerza política. El peronismo siempre se ha tratado de una mejora en las condiciones materiales de vida de la población en general, de la población de menos recursos en particular. El ministro de Economía, Massa, está llevando un proceso en pasos. Primero fue estabilizar, después fue conseguir una cantidad necesaria y extraordinaria de dólares que requería la economía argentina para sostener el nivel de tipo de cambio sin devaluaciones bruscas. Esto fue una decisión política y me parece que ahora viene el tiempo de la redistribución del ingreso. Para un gobierno peronista no puede suceder que tengamos una distribución del ingreso de 60-40 a favor del capital, cuando hace 7-8 años teníamos de más del 50 a favor del trabajo. No puede suceder eso, tenemos que trabajar en eso. Es un verdadero desafío, ¿eh? Sí, Me parece absolutamente. que eso es parte de la Sí. discusión que hay que dar. No parece que sea sencillo, ¿no? Lo que viene en ese sentido, porque ni siquiera uno podría pensar, bueno, ¿está dentro del debate político eso? Bueno, pareciera que hay un sector de la política, creo que el peronismo lo tiene siempre en agenda, pero del otro lado no hay una predisposición a discutir eso. No, por el contrario, vos lo mostrabas, de la vereda de enfrente. ¿Qué ves? Un Macri hablando que si efectivamente vuelven a ser gobierno, vuelven más rápido y más furioso ¿Y qué pensás de a hacer eso? el ajuste. No, que lo están, a diferencia de lo que hicieron en 2015, vos te acordás cuáles eran los discursos de campaña de Sí. Macri desde 2015. Todo lo que te dio el kirchnerismo no lo vas a perder, vas a mejorar, vamos a mejorar las jubilaciones al 82%, vamos a bajar el impuesto a las ganancias. Después hizo exactamente todo lo contrario, aunque él diga ahora que hizo buenismo o que hizo populismo light. La verdad que fue un ajuste tremendo el que sufrió el pueblo argentino durante el gobierno de Macri. Bueno, ahora está anunciando que va a venir más fuerte todavía, que el ajuste va a ser mucho más fuerte, mucho más drástico. Está anunciando que va a privatizar o a eliminar, mirá el término que utiliza, a eliminar empresas públicas que tienen que ver en muchos casos con la soberanía nacional y con manejar los recursos propios de la nación y de las provincias. Bueno, por eso, me parece que la situación amerita que la gente haga un ejercicio de conciencia y de reflexión respecto de lo que puede suceder si vuelve a ganar el macrismo, independientemente de quién sea el candidato, porque yo creo que lo que está expresando Macri es el pensamiento de su frente político totalmente.
Totalmente. Así que, bueno, qué sé yo, hay, como siempre, dos modelos, con las complejidades que eso ha tenido en estas épocas. Un modelo que intenta mejorar las condiciones materiales de vida del grueso de la población y un modelo de ajuste, de endeudamiento, de fuga y de ganancias para un pequeño grupo. Y el resto, políticas de subsistencia en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros ustedes. esta noche. Carlos Bianco con nosotros, con una definición importante, ¿no? en este final de la entrevista, a propósito de lo que son dos modelos, ¿no? Dos modelos del país, dos modelos que también propone la política.